cordial, les habla Antonio Mecapuse, estudiante de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Pertenezco a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor Zipán. A continuación les presentaré mi video titulado Instrumentos musicales y su herencia afroperuana en Saña, el cual tiene por finalidad conocer, preservar y transmitir el patrimonio cultural que ofrece Saña a través de sus distintos instrumentos musicales. Saña alberga una riqueza musical que se ha preservado viva hasta la actualidad. Los habitantes de Saña tienen la fortuna de conservar gran mayoría de los instrumentos utilizados por los migrantes africanos en la época colonial en su museo afroperuano. Estos son muy importantes porque forman parte de la identidad y la memoria de los primeros afroperuanos esclavizados por los españoles, pues los instrumentos recreados por ellos mismos les permitieron expresar todos sus sentimientos que los oprimían, como el dolor, miedo, angustia, nostalgia, etc. Hallaron en la música un consuelo y aliento para salir adelante. Me encuentro en el distrito de Saña y a continuación me voy a dirigir hacia el Museo Afroperuano de Saña, donde nos espera la señora María Antonieta Sanamé, quien nos hará un recorrido por el museo. El Museo Afroperuano se ubica en la cuadra 6 de la calle Independencia. Ahí fuimos muy bien recibidos por la señora María Antonieta. Ella nos permitió acceder y filmar los instrumentos que hasta el día de hoy se conservan. El Museo Afroperuano se inauguró el 29 de marzo de 2005. Cuenta con una amplia gama de exposiciones y colecciones relacionadas con la vida, cultura, historia y tradiciones y los instrumentos musicales que formaron parte de los afroperuanos. En el 2017, el museo fue declarado Sitio de la Memoria de la Esclavitud y la Herencia Cultural Africana por la UNESCO. Ella nos mencionó que el museo cuenta con una colección de carretas antiguas y 5 salas de exhibición: sala de fotografía de afrodescendientes, sala de artes plásticas, sala de música afroperuana, sala de trabajo, sala de castigos y torturas en la época de la esclavitud. Ahora nos encontramos con Jean Rodríguez Ambertegui, neurobiólogo graduado en neurociencias de la Universidad de Erlangen, Indiana, Estados Unidos, con maestría en biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires. Autor y compositor e investigador de las costumbres musicales de Saña. Actualmente reside en el distrito de Saña y nos hablará aún acerca de los instrumentos musicales de herencia afroperuana. Hola Anthony, ¿qué tal? El gusto es mío y un placer poder compartir esta charla contigo este sábado por la mañana. ¿Qué instrumentos se conservan en el Museo Afroperuano de Saña? Bueno, el Museo Afroperuano de Saña es una institución privada, es una institución que tiene una larga colección de instrumentos musicales, ¿sí? Y son instrumentos musicales que pueden ser de dos tipos: instrumentos que han estado presentes en Saña, o sea, que sabemos que se tocan en Saña, y otros que han sido parte de la investigación y que tienen mucho que ver con la reconstrucción de instrumentos musicales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de ese tipo de instrumentos tienes instrumentos como el tamboreco y como el tambor y como la marimba de caja. También ha registrado arpas, también ha registrado quijadas, también ha registrado cajitas, y todos esos instrumentos también están presentes en el Museo Afroperuano. Y aparte de los clásicos instrumentos también más contemporáneos, ¿no? Como el checo, ¿sí? Y como el cajón, que quizá es el instrumento de percusión afroperuana más famoso, ¿no? Y aparte eso tiene otra variedad de instrumentos musicales que vienen de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? También, por otro lado, de la tradición sañera, que son los tambores tanto de botija, de esas botijas que se usan para hacer chicha o para macerar la chicha, o también tambores de tronco largo. También hay muchos de esos en el museo que han sido recreados en los últimos años. ¿Cuál es el registro cronológico del instrumento más antiguo que se conserva? El registro más antiguo de la presencia del checo en Saña, que es finales del siglo XIX, 1894, si no me equivoco. Es el registro más antiguo de un instrumento musical sañero. ¿Cuáles son los materiales más comunes en la elaboración de los instrumentos? Bueno, eso también es interesante, ¿no? Mucha de la percusión muy tradicional, los materiales que se han utilizado son materiales que el poblador tiene a su disposición, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, del checo. El checo es una planta que crece mucho en el norte, el calabazo, y suponemos que el esclavizado, al ingresar a las tierras americanas, al ingresar al norte del Perú, encontró justamente en ese calabazo la posibilidad de continuar con su tradición percusiva. Entonces, en ese caso, el material es simplemente la fruta, la cáscara seca de la fruta, que se seca, y cuando se seca se convierte prácticamente en una madera. Y por otro lado, tienes materiales también como, por ejemplo, la quijada del burro, un hueso,
ya es así, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Largo también, no es fácil hacer una quijada de burro. Y por otro lado el cajón, pues ahí es la madera, la madera tradicional. Para el tamboreco también se utiliza madera y se utiliza la cáscara del mismo instrumento, solo que este calabazo es alargado, el checo es redondo, ¿no? El del tamboreco es alargado, entonces se corta por la mitad y se puede hacer. Y eso principalmente, esos son los materiales alrededor de los que giran los instrumentos musicales del norte, más o menos. ¿Cuáles son los instrumentos afroperuanos más difundidos y conocidos? Instrumentos dentro de la cultura afroperuana más difundidos, la cajita, y la quijada y el cajón. Y la guitarra que acompaña, ¿no? Que acompaña no solamente esto, sino también un montón de instrumentos. Las guitarras, la campana, que también es una inclusión caribeña, ¿no? La conga, el bongo. Así que esos serían los instrumentos afroperuanos más difundidos, con la excepción de conga, bongos no son tan afroperuanos que digan. ¿Se ha adoptado algún otro instrumento con descendencia africana? Saña sí, o sea, quizás sería el cajón, ¿no? Saña, o sea, Saña no es madre ni tierra del cajón, sino que ha adoptado el cajón a partir de los años 50 para adelante, ¿no? Y eso de cierto modo también habla de estas transiciones culturales que han ocurrido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que qué instrumento ha adoptado Saña podría ser el cajón. ¿Qué géneros musicales se pueden tocar con los instrumentos afroperuanos? Todos. Y todos los géneros posibles y por haber. Desde el rock, desde el jazz, ¿sí? Hasta el festejo, o hasta el panalirio, o hasta el lamento. ¿Sí? Todos los géneros musicales. Chamacuecas, tondero, baile de tierra, sañas, marineras tradicionales, marineras norteñas, marineras con cajón, marineras con banda, guitarra y cajón. Entonces, se pueden tocar una variedad de géneros. Los instrumentos afroperuanos, al ser principalmente quizá instrumentos de percusión, les da esa versatilidad. Al ser percusivos, la percusión puede entrar siempre acompañando lo que sea. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que han sido recuperados antes de desaparecer? Bueno, eso también es una buena pregunta. Principalmente el checo podría decirse, ¿no? Es un instrumento que desapareció y ha vuelto, como que lo hemos vuelto a poner, se ha vuelto a poner en escena con el trabajo del doctor Luis Roca, con el trabajo del Museo Afroperuano. Y por otro lado, podríamos decir que se ha recuperado instrumentos como, por ejemplo, lo que te decía, esta marimba de caja, cuadrada, y el tamboreco, ¿no? Que son instrumentos de finales del siglo XVIII que han sido, de cierto modo, reinsertados a la escena musical norteña. ¿Y cuántos instrumentos en total se han podido recuperar de la época de la colonia? De la época de la colonia, pues te podría decir que quizás unos 2. En el sentido, en especial en el norte, ¿sí? Porque, a ver, la quijada siempre ha estado, la quijada nunca desapareció, ¿no? La cajita tampoco. Quizá la cajita distinta, podríamos añadir ahí 3, ¿no? El tema de la cajita rectangular, el tema del tamboreco, que es un instrumento colonial, por ser 1789, todavía periodo colonial, y la marimba de caja, ¿no? Que también es un instrumento colonial ligado a la población afroperuana, ¿no? Al menos como lo representa el compañero. ¿Usted toca algún instrumento? Sí, yo toco algunos instrumentos musicales, ¿no? Desde vientos, todo lo que son zampoñas, quenas, todo este tipo de zampoñas, ¿no? Es quizá con lo que me inicié más o menos como en el ámbito musical. Las guitarras también, toco la segunda guitarra de acompañamiento, sí, aparte de eso, percusión también para mi propio uso, ¿no? El cajón, el bongo, y bueno, y aparte el canto, ¿no? Que es algo también que forma parte de la experiencia musical. ¿Cómo es el proceso de reinserción musical en Saña? Bueno, es difícil, ¿no? Es muy difícil, no solamente con el tema porque reinserción musical abarca muchos aspectos, ¿no? El aspecto de qué instrumentos uno trata de reinsertar o qué géneros musicales uno trata de reinsertar, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, el tema del checo aún sigue habiendo muchísima resistencia a tocar y a preferirlo, ¿no? Entonces, de cierto modo, solamente también los géneros musicales como el golpe tierra, como el baile tierra, son géneros que tienen mucha resistencia aún, ¿no? Y quizá también por la brecha temporal que ha habido, ¿no? O sea, es un género que ha desaparecido en 1990s, quizás 80s incluso, sí, después nadie más lo tocó. Mi generación nunca lo ha visto tocar, mi generación no ha visto el checo, mi generación no ha oído las jaranas de los viejos. Nunca está mal, ¿no? Empezar a soltar la información, a crear más y a tratar de
y a tratar de invitar a los jóvenes, ¿no?, a que practiquen estos géneros, que a las finales, bueno, somos nosotros los responsables de que de aquí a 20 años el instrumento o el género musical sobreviva. Entonces tenemos que ponernos las pilas. ¿Cuál es la importancia de los instrumentos en la vida de los habitantes de Saña? Bueno, en la vida del habitante, si tuviéramos que hablar de su idiosincrasia celebrativa, de esta vivencia de la cotidianidad, es muy importante, ¿sí? Igual Saña ha cambiado muchísimo. Entonces hay que entender que los habitantes de Saña de hoy no son los habitantes de hace 50, 60 años, 70 años, ¿no? El habitante de hace 70 años estaba rodeado de un espacio geográfico muy distinto al que los jóvenes sañeros o adultos de Saña hoy en día están rodeados. Hoy día tenemos una ciudad mucho más urbana, con menos árboles, ¿no?, con menos campos de cultivo. En cambio, el sañero de antaño tenía justamente el campo a disposición, tenía las calles poco asfaltadas, tenía más aves cantando en la mañana quizás, ¿no?, tenía las chacras que eran parte fundamental de su vida. Y si lo combinas con la música, tenía la creación de géneros y la vivencia del baile tierra, del golpe tierra. Entonces, el sañero de hoy y el sañero de antes no son la misma persona. Quizá para el sañero de antes, instrumentos como el checo o la guitarra o el cajón o la mesa incluso como elemento percusivo era más importante que para el sañero de hoy. Para el muchacho o para la vivencia musical del sañero de hoy es más importante tener la mejor conga, las buenas congas y el mejor cajón, ¿no? Que es un poco más superficial, que si bien tiene mucha razón con el tema del sonido, para experimentar no es necesario tener el mejor cajón, porque la vivencia va más allá de la superficialidad del instrumento. La vivencia tiene que ver con la conexión y con lo conectado que uno está con sus raíces. Entonces, los instrumentos musicales, la importancia de estos instrumentos musicales en la vivencia del sañero ha cambiado y es distinta comparado a hace 70 años con lo que tenemos hoy. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenía preparado para esta entrevista. De manera particular te agradezco mucho porque justamente de eso se trata, ¿no? Como relacionándolo a la última pregunta que te hice, se trata de rescatar la importancia de los instrumentos musicales que se tiene como herencia de los afrodescendientes, ¿no? Y que ahora de alguna manera están influyendo y tienen que influir, ¿no?, en los habitantes de Saña, ¿no? Por eso es que esa entrevista más o menos se orientaba a conocer un poco más sobre los instrumentos, sobre su historia, ¿no? Y cómo es que nosotros debemos ir valorando y cuidando y transmitiendo, ¿no?, a las generaciones que van naciendo más adelante, ¿no? Y muchas gracias, Jim, por la entrevista, por la información, y pues estaremos viéndonos pronto. Perfecto, no, de nada, muchas gracias a ti. La música aún sigue acompañando a los pobladores de Saña. Muchos de ellos han llevado su música e instrumentos a otros lugares con el fin de dar a conocer sus tradiciones y costumbres. Esto ha creado en ellos una propia identidad colectiva, marcando singularmente a esta porción de la población peruana. Es importante saber que no solo se trata de escuchar y dejar en el olvido, se trata de conocer su cultura. De lo contrario, conocerla y no aceptarla significaría mirar de manera discriminatoria y elitista a este grupo social que ahora forma parte de la cultura peruana y que siguen cosechando sus herencias afroperuanas.